12, versículos del 9 al 21, es la cita que tenemos esta mañana. Pero me gustaría comenzar no desde el 9, pues como ustedes recuerdan, el 9 es una progresión de lo que ha venido Pablo diciendo a partir del capítulo 12. Yo les decía que a partir de Romanos 12, Pablo cambia el discurso, deja de ser tan teológico, no porque no sea importante, sino porque todo lo que nos ha explicado teológicamente tiene que desembocar en una actitud o en un cambio en la vida de aquel que lo escucha. Una persona ignorante no se espera que cambie, pues ignora la verdad y entonces su manera de vivir la implica en sus pensamientos propios o su percepción de la realidad. Pero cuando Pablo ya ha dedicado 11 capítulos a explicar lo que es la vida, lo que representa, quiénes somos, quién es Dios, en qué posición estamos, empieza a explicar cómo somos salvos a través de Cristo. Entonces Pablo va a ocuparse del 12 en adelante, entonces decirnos cómo debemos de vivir a la luz de la verdad que ya nos explicó. Entonces el versículo 1, que va a ser como el corazón de todos estos capítulos, es el siguiente. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Esa es la primicia de Pablo, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable por las misericordias de Dios que hemos recibido. Ese es el asunto, que si nosotros hemos entendido la misericordia de Dios, entonces nos ocupa el que nosotros presentemos constantemente nuestra vida al servicio a Dios. Yo les he dicho en algunas ocasiones que lo representamos como una vela, ¿no? La vela se consume por el fuego y la cera se comienza a derretir hasta que se desaparece completamente después de haber sido utilizadas muchas horas. Pues es algo así la imagen que Dios desea de la vida del cristiano. Nuestra vida es como esa cera, ¿no? Cuando una persona es joven, pues la cera estará en su punto más alto, ¿no? Nueva, la cera está íntegra, no ha sido todavía desempeñada, pero a medida que nuestra vida comienza a ser utilizada, el fuego va a comenzar a cubrir esa cera, a calentarla, a derretirla, y entonces así la vida del cristiano avanza. Entonces la idea del cristiano es que el fuego del Espíritu Santo, el fuego por el trabajo en la iglesia, lo consuma, y que nuestra vida se consuma en la iglesia. Yo les he dicho que para las personas eso suena a desperdicio, y tal vez desde el punto de vista del mundo sea desperdicio, pero nosotros sabemos que una vida vivida en la fe en Cristo, una vida evocada, una vida echada sobre la fe de Cristo, es una vida bien aprovechada. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que aquellos que quieran encontrar la vida la tienen que perder, y que aquellos que estén dispuestos a perder su vida van a encontrar la verdadera vida. Entonces el asunto se trata de que nosotros, esta vida presente, sea derretida, sea consumida, sea echada sobre Cristo. Si nosotros sabemos hacer eso, entonces podemos estar seguros de que hallaremos la vida que sigue, la vida que realmente trasciende, la vida que no se termina. Esta vida es efímera, por lo tanto tienes que decidir en qué la vas a gastar. ¿La vas a gastar en Cristo y en la iglesia y en las cosas del Señor, en su reino? ¿O la vas a gastar en las cosas del mundo? No hay puntos medios. No podemos gastarla en el mundo y en la iglesia. Solamente se puede hacer una de las dos cosas. ¿En qué estás dispuesto a gastarla tú? Si, como yo, has escuchado a Pablo predicar durante 11 capítulos acerca de la misericordia de Dios, entonces la respuesta lógica es: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es el culto que se hace desde la conciencia. ¿Sí? La semana pasada hablamos de los dones, en donde yo les decía que parte de servir al Señor es aplicar los dones que hemos recibido de Dios en el servicio a la iglesia. La pregunta que nos hacíamos es: bueno, yo quiero servir a Dios, ¿cómo lo hago? Bueno, Pablo la semana pasada nos explicó, ¿no? A través de servir a la iglesia, a través de poner en práctica nuestros dones en la iglesia, nosotros entendemos que servimos a Dios cuando formamos parte los unos de los otros y cuando juntos somos todos los miembros de un solo cuerpo. Pero Pablo no se queda solamente en el servicio a la iglesia, sino que va a avanzar más allá. Y es entonces donde nos encontramos en el versículo 9. Pues nos preguntamos, bueno, ¿cómo una persona puede presentar su cuerpo en un sacrificio vivo y constante que agrade a Dios?
Pues el versículo 9 dice, amando. Dice el amor, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Una vez que ya ha explicado cómo una persona debe servir a la iglesia, dice que debe de ser una persona que viva remarcadamente por el amor. El amor, hermanos, pareciera ser un cliché cuando lo vemos. Se cayó una unidad, perdón. El amor a la luz del mundo podría parecer algo efímero, ¿no? O algo que es un sentimiento que se tiene por periodos de tiempo, o un sentimiento que nace de las cosas efímeras y que se consume después de un tiempo. Pero el amor, como nos lo explica la Escritura, es la máxima expresión de que Dios ha sellado la vida de una persona. Es decir, cuando una persona vive en el Señor, tiene que manifestar constantemente el amor. El Señor Jesucristo le hicieron la pregunta: ¿cómo se resume la ley? ¿O cuáles son los mandamientos más importantes para que una persona viva? El Señor Jesucristo resume la ley en dos cosas: que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra voluntad, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso, hermanos, se resume la ley. El Señor Jesucristo resumió el Pentateuco en dos cosas: amar a Dios más que a todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No es, hermanos, un mandamiento menor, no es un asunto menor. El amor es lo que da la evidencia de la vida cristiana. Sin amor no se puede entender el cristianismo. Por eso Pablo exhorta y dice: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. A pesar de que en nuestra traducción hay un punto ahí, dice: el amor sea sin fingimiento, punto, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Parecen dos órdenes separadas, ¿se fijan? Es la idea de que una cosa es amar sin fingimiento y otra cosa es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero la Biblia de las Américas tiene la traducción que me parece más apropiada. Pues en la Biblia de las Américas, el versículo 9 reza algo así: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Es decir, amar sin fingimiento es aborrecer el mal. Por eso el Señor resume la ley en dos cosas: en amar. Porque si uno ama a Dios más que a sí mismo, entonces uno no puede malgastar su tiempo en cosas que no tienen trascendencia. Si uno ama al Señor más que a sí mismo, no puede negar su servicio ante un Dios que ha hecho tanto por él mismo. El Salmo 116, versículo 12, el salmista le dice al Señor: ¿cómo puedo pagarte todas las bendiciones que tú me has dado a mí? ¿Cómo yo, siendo objetivo de tan grande manifestación de tu bondad, cómo yo, conociendo todo lo bueno que tú has sido conmigo, no va a ser mi voluntad pagarte? O tal vez no pagarte, pero ¿cómo puedo servirte de manera que tal vez intente, por lo menos, serte útil cuando tú has sido tan bueno conmigo? Una persona que ama es una persona que aborrece también. Y eso, hermanos, necesitamos comprenderlo, porque tendemos a pensar que la palabra aborrecimiento es mala. No, el que ama aborrece. El que ama también debe de odiar. Dios nos ama profundamente como sus hijos, por lo tanto Dios detesta el pecado. Dios detesta a Satanás porque hace pecar también a sus hijos, porque también los tienta. Dios detesta al mundo y su influjo y su influencia en la vida del cristiano, porque hace que sus hijos caigan también en pecado. Aquel que ama también debe de detestar. Por eso Pablo dice: el amor debe de ser sin fingimiento. El fingimiento es aquel que pretende hacer ambas cosas. Aquel que ama, supuestamente, pero no aborrece. Aquel que ama a Dios, pero también ama al mundo. Eso es fingimiento. No se pueden hacer ambas cosas. Aquel que ama a su hermano, pero lo juzga. Aquel que ama a su hermano, pero se pelea con él. Aquel que ama a sus hermanos en la fe, pero no los visita. Eso, hermanos, es amor con fingimiento. Eso no es amor sin fingimiento. Aquel que ama es aquel que aborrece lo malo y que procura lo bueno.
Si nosotros pensamos la ley de esta manera, quiero que se den cuenta que todo está impulsado por el amor. Por amor uno no desea a la mujer de su prójimo porque ama a su prójimo. Y porque ama la relación que él tiene con su mujer. ¿Cómo él podría meterse en esa relación? No tendría lógica. ¿Cómo uno que ama podría matar? No puede. Porque si amas a tu prójimo, no debes de tener el deseo de matarle, de privarle de su vida. ¿Cómo uno que ama puede juzgar? ¿Cómo uno que ama puede mentir? ¿Se dan cuenta que todas las cosas dependen en primer lugar del amor? Uno que ama aprende a servir a su Dios sin reparos y sin guardarse cosas para sí mismo, porque ama a su Dios. Todo en la Biblia, hermanos, depende del amor. Es por lo tanto, hermanos, y un punto muy interesante. Yo les he dicho, y voy a salirme un poco de tema aquí, voy a hacer un paréntesis, pero cuando hemos hablado de la ley de Dios, yo les he dicho que la ley de Dios se compone de tres cosas diferentes. Por un lado tenemos la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son universales. Esos 10 mandamientos se aplicaron a Adán, se aplicaron a Moisés, se aplicaron a Abraham, se aplicaron a Jacob, se aplicaron a David, se aplicaron al Señor Jesús, se aplicaron a Pedro, a Juan, a Lucas, a cualquiera de la Biblia se aplican a nosotros y se aplicarán a los que vengan después de nosotros. La ley moral de Dios es la ley universal. Esa no se puede quebrar. Esa no se ha dejado de... Dios no ha dejado de exigir el cumplimiento de esa ley. Por otro lado tenemos la ley civil de Dios. Esos mandamientos que fueron específicos para Israel, para una nación, en donde Dios les demandaba a los israelitas hacer y ser de alguna forma como nación. Eso es la ley civil. Y luego está la ley ceremonial de Dios, los sacrificios, la forma en la que servían los sacerdotes, la vestimenta que tenían que usar, los sacrificios que se tenían que ofrecer, la forma en la que podían servir a su Dios. Eso era la ley ceremonial, pero tampoco nosotros la hacemos, porque esa ley fue dada para Israel en un momento específico. La única ley que permanece, hermanos, es la ley moral de Dios, es la ley universal. Pues, hermanos, la ley universal se encierra en dos cosas: que ames a Dios más que a todas las otras cosas, que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo? Significa que no es opción. Significa que eso te demanda a ti Dios, que hagas, que ames. Es la ley de Dios. No la puedes desobedecer. A pesar de que vivimos bajo la gracia de Dios, Dios sigue esperando que sus hijos cumplan con su ley. Dios no los va a salvar por cumplir esa ley, pero Dios le demanda a sus hijos que obedezcan. Y la orden de Dios es: ámame sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no es opción. Es decir, que no está puesto a discusión. Tienes que amar. Ahora, el fingimiento, hermanos, es similar a decir hipocresía. De hecho, la raíz es la misma para la palabra hipocresía. El hipócrita es aquel que representa un papel, ¿cierto? El hipócrita es alguien que actúa de un modo, pero que en su corazón realmente no lo siente. Hipócrita es la forma en la que el Señor Jesús se refería a los fariseos, quienes hacían oración y se paraban, ¿no?, en las esquinas y clamaban a gran voz para que los otros lo vieran. Eso era hipocresía, porque en su corazón no tenían la voluntad de orar, tenían la voluntad de ser vistos orando. Cuando el apóstol Pablo nos dice que amemos, dice que debe de ser sin fingimiento, sin hipocresía, no aparentando amar, sin amar de corazón. Es decir, no amando para que los otros vean lo bueno que tú eres, no amando para ser aplaudido de los otros, no amando para ganar un estatus diferente delante de otras personas. Amar porque eso te nace en el corazón. Amar porque es la decisión que tú tomaste delante de Dios. Amar porque es lo que Dios exige que tú hagas. Y hay dos vertientes muy diferentes. Uno es el amor hipócrita, ¿no?, el que no ama de verdad, el que solo espera el aplauso. Este tipo de personas generalmente tienen grandes acciones externas, pero en verdad en su corazón no les importa. Está un hermano en carencia en la iglesia y a lo mejor esta persona viene y le da dinero, pero él espera el agradecimiento, él espera el aplauso,
Él espera que el pastor se pare desde el púlpito y le reconozca la acción que ha tenido. Ese es amor hipócrita. Pero es muy diferente el amor que se hace desde la responsabilidad. Y eso es justo lo que yo les quiero transmitir en este aspecto. A veces esperamos, hermanos, que el amor sea un sentimiento bonito que nace en nuestro corazón de manera espontánea. Porque eso nos enseñan las películas, ¿no? Eso nos enseña Hollywood. En la película va a lo mejor el hombre con un perrito en la calle y se cruza una muchacha con una perrita de la misma raza pero hembra, se cruzan, se huelen y nace el amor, ¿no? Y nosotros pensamos que eso es amar. Algo que nace en el corazón, algo que no se premedita, algo que no se piensa, que nace. Y que así como nace en algún momento se va. Pero ese no es el amor que nos enseña la palabra. Cuando el Señor nos ordena amar, nos está diciendo que nosotros podemos gobernar ese sentimiento, que tú puedes amar por voluntad, que no van a hacer, que es algo que tú tienes que hacer. ¿Cómo se hace esto, hermanos? El que ama hipócritamente espera el aplauso, pero el que ama desde el sentido de la responsabilidad es el que se propone a sí mismo tener acciones que muestren afecto hacia otros, a pesar de que al principio no lo sientan. ¿Sí se diga la diferencia? El hipócrita muestra amor cuando no lo tiene. Y el que ama desde la responsabilidad, a pesar de que en el momento tal vez no lo siente, entiende que tiene que hacerlo porque es su deber como cristiano. Con el tiempo lo desarrollas. Con el tiempo crece ese sentimiento en ti. El Espíritu Santo transforma tu interior y entonces comienza a haber un sentimiento que a lo mejor ya no lo tienes que procurar tú, sino que ya está en ti. Pero al principio te va a costar trabajo, es lógico. No van a ser así. No va a haber una persona en la iglesia con carencia y tú vas a decir, ya nació de repente el amor en mí para darle todo lo que yo tengo. A lo mejor al principio no, pero por amor a tu Dios vas a obligarte, aunque suene feo, vas a obligarte a ti mismo. Y a medida de que tú te obligas a ti mismo, le enseñas a tu cuerpo, a tu mente, a tu voluntad, que eso es una acción de amor. Y con el tiempo, tal vez comiencen a hacerte naturalmente. Pero al principio, hermanos, esto es algo que se tiene que trabajar. Así como la oración es algo que se trabaja y que nunca vas a tener como tal el deseo ferviente y vigoroso de orar todos los días de tu vida. Es algo que tienes que poner por obra. Asimismo, el amar a otros es algo que tienes que ejercitar para que después no tenga que ser un sacrificio. Para que después no tenga que ser algo que te cuesta trabajo, sino que te nace naturalmente. Pero lo tienes que trabajar. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque yo entiendo que a veces no nos nace en el corazón. Yo también lo vivo. También de repente un hermano deja de asistir y naturalmente no nace en mí llamarle. Naturalmente no estoy pensando en eso. Estoy pensando en qué voy a comer en la semana, en cómo voy a hacer los pagos, en qué voy a hacer en mi trabajo, en el reporte, en esto, en aquello. O sea, no es algo que me nace, pero es algo que tengo que someter mi carne a hacer. Y cuando comience a someter mi carne, entonces mi espíritu va a ganar terreno. El Espíritu del Señor va a comenzar a mover mi mente, mi corazón, mi voluntad. Y entonces, tal vez entonces, ya no tenga que obligarme a mí a hacerlo. Ya me van a hacerlo. Pero tienen que ponerme por obra, hermanos. Amen a sus hermanos. Esa es la orden del Señor. Ama a tus prójimos. A las personas que están aquí. Se me hacía muy curioso cuando en otras iglesias, en otro tiempo, hacían como congresos, ¿no?, de misioneros y nos presentaban imágenes de personas de otros países, ¿no?, y cómo ellos tal vez no tenían la facilidad de conocer la palabra de Dios, y nos sensibilizábamos mucho a esa realidad. Salíamos incluso a veces hasta llorando, ¿no?, así conmovidos de corazón, diciendo, híjole, ojalá yo pudiera ser uno de esos, ¿no?, que se van a África a predicar, o que se van a un país musulmán y predican el evangelio, porque ellos tienen mucha necesidad. Y a veces pensamos que amar al prójimo es amar a esos que están allá, y que si no haces eso, pues no lo estás manifestando. Pero esa acción, hermanos, de amar al prójimo se puede hacer aquí mismo. No estoy diciendo que aquello no está bien, o que no está bien querer ir a predicar a otros, pero te has puesto a pensar en que eso lo puedes hacer aquí, que no tienes que irte a otro país,
que no tienes que salir a otro estado, a otra comunidad para mostrar amor al prójimo, que es algo que puedes practicar aquí mismo, que es algo que no practicamos con la misma iglesia. Sí es importante predicar a otros, de hecho nos manda el Señor a hacerlo, pero si no lo haces aquí, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer allá? Si no amas al que tienes delante, ¿cómo vas a amar a aquel que no conoces? Eso es lo que dice el Señor también, ¿no? Aquel que dice que me ama, pero no ama a su prójimo, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede amar al que no ve y no mostrar amor por el que sí ve, por el que tiene a un lado, por el que conoce, con el que anda, con el que come, con el que trabaja, con el que ve cada domingo, cada estudio, con los que lo rodean? ¿Cómo no amas a ese? Pero dices que sí amas a un Dios al cual nunca has visto. Definitivamente el amor es una de las partes más importantes del cristianismo y tal vez es una de las partes que menos platicamos. La damos por sentado, ¿no? Amar al prójimo, sí, por supuesto, hay que amar al prójimo. Sí, pero ¿lo haces? ¿Lo vives? ¿O lo dices? Porque amar al prójimo es tener acciones recurrentes, consecutivas, fehacientes, evidentes, constantemente. No por una persona, por todas. Es momento de que nos preguntemos eso. ¿Estoy mostrando amor? Y ya no digo amor para los que están afuera, porque llegaremos a ese punto en donde hablamos del amor hacia los que están allá afuera. Pero Pablo aquí está hablando del amor entre la iglesia. Yo les hago esta pregunta: ¿aman a su iglesia? ¿Aman la iglesia de Dios? Todos vamos a decir, sí, sí la amo. Bueno, pregúntate, ¿qué haces para mostrar ese amor? Sin esperar nada a cambio, sin esperar el aplauso, sin esperar el reconocimiento. ¿Qué estás haciendo por las personas que están aquí, a las cuales dices que amas? El amor es algo que se manifiesta. El amor es algo que se hace sin fingimiento. Si yo digo que amo, pero no hago, entonces soy hipócrita. Estoy representando solamente un papel. Pero si digo que amo, entonces demuéstralo. Enséñaselo a los otros. Sean reconocidos por el amor. El cristiano debe de ser reconocido por amar a su prójimo. Una vez yo recuerdo que el pastor Ramiro, mi tío, dijo eso y yo lo escuché nomás, ¿no? Sí, hombre. Sí, ¿no? Él nos dijo a nosotros, es que el cristiano debe de ser reconocido por el amor. No sé si mis papás se acuerdan. Que él nos decía, perdonen, porque el cristiano debe de perdonar y el cristiano es reconocido por el amor a sus hermanos. Y yo decía, pues sí, hombre, pero la reforma, ¿no? Y esas cosas, eso sí es de cristianos. Sí, hombre, pero la alabanza, ¿no? Sí, pero el gobierno de la iglesia, sí, pero predicar, sí, pero ir a visitar centros, ¿no? Eso. Y sí, todas esas cosas sí son importantes. Pero el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que fueran reconocidos por su amor. Juan, en la primera epístola de Juan dice eso, que conoceremos los que son verdaderos hijos de Dios por el amor que muestran a otros. Es decir, para el mundo deberíamos de ser reconocidos por la forma en la que amamos, no por la forma en la que hablamos, no por las reuniones que tenemos, no por cómo nos vestimos, no por cómo nos peinamos, no por las cosas que enseñamos, tal vez. Insisto, no porque no sea importante, sino que el distintivo del cristiano es el amor sin fingimiento, es el amor sincero, es el amor que se trabaja, el amor no fingido, el amor que no espera cosas a cambio. El amor, hermanos, es tal vez la palabra que envuelve toda la Escritura y todo el Nuevo Testamento principalmente. El amor que Dios nos mostró a nosotros primero y el amor que demanda que nosotros tengamos por aquellos que son nuestros semejantes. Es importante, hermanos, el amor. Versículo 10. Fíjense cómo Pablo sigue con este pensamiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando habla de la iglesia, dice que nos amemos con un amor fraternal. El amor fraternal es el amor consanguíneo.
el amor que nace desde el parentesco. Sí, ese es el amor fraternal. Cuando nosotros lo vemos constantemente escrito en obras literarias, en la Biblia, pues lo relacionamos con un amor más personal, ¿no? Pero realmente el amor fraternal es aquel que se tiene entre individuos que componen una familia. El amor fraternal nace de un padre a un hijo, el amor fraternal nace de una madre a una hija, de un hermano a otro hermano, entre un primo tal vez con otro. Es el amor que se tiene por ser miembros de un mismo, digamos, de una misma rama genealógica. Es el amor desde el parentesco, ¿sí? Es el amor por la naturaleza que tú y yo compartimos. Pablo dice que el amor entre nosotros sea fraternal. Así como uno ama a su hermano, y que tal vez mi hermano y yo no tenemos cosas en común, o sí, o tal vez me lleva 10 años, o 20 años, o 5, o 2, o tenemos la misma edad, entre cualquiera que sea el contexto de los hermanos, siempre hay un amor que no se puede quitar fácilmente. Siempre hay un cuidado de uno a otro que no se puede evitar. Y podrás llevarte bien o mal con tu hermano, pero sabes que es tu hermano, que en el momento en el que él esté en problemas, tú vas a salir a ayudar. ¿A poco no? Y puede haber más o menos problemas, pero yo les aseguro que si ustedes están peleados con un miembro tan cercano de su familia y de repente pasa una tragedia, salimos, ayudamos, aunque estemos peleados, aunque tal vez no estamos de acuerdo, sales. Es tu naturaleza ayudarlo porque es tu sangre. Es lo que Pablo quiere decir aquí, que el amor entre nosotros sea fraternal, es decir, un amor íntimo, un amor relacional. Y tal vez esta palabra nunca tenga más sentido que en este versículo, porque nosotros compartimos un parentesco más fuerte que el sanguíneo. Sugel dice que de hecho es el parentesco más sanguíneo que existe, porque somos hermanos por sangre de Cristo, ¿no? Sugel dice, pues somos hermanos de sangre también. Pero lo que Pablo está diciendo es que así el amor debe de ser tan íntimo en nosotros, porque somos miembros de una misma familia. Esto que está aquí es una familia. Los que están aquí son verdaderamente tus hermanos en la fe. Y así como si tu hermano se accidenta, si tu hermano le pasa algo, tú saldrías inmediatamente a ayudarlo. Esa debería de ser la actitud con la que ayudas, con la que amas, con la que apoyas, con la que soportas, con la que toleras, con la que eres paciente con tus hermanos de la iglesia. Entonces, ¿por qué no somos pacientes con nosotros? ¿Por qué no mostramos interés los unos por los otros? Somos una familia, somos un cuerpo en Cristo, somos miembros los unos de los otros. Entonces Pablo dice, ámense verdaderamente con el amor fraternal, con un amor íntimo y ligado entre ustedes. Dice, y en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Qué curioso. Se me hace bien curioso que Pablo está hablando de amar a otros e inmediatamente después lo liga con la honra. ¿Sabe cuál es el primer problema de las personas, de la humanidad? El orgullo. El orgullo tal vez es el enemigo principal del amor, el enemigo principal del cuidado, del afecto, de la tolerancia, de la paciencia, del amor, de la misericordia, de la compasión. El principal enemigo de todas esas cosas buenas y bonitas de la vida es el orgullo. Porque el que tiene orgullo no sirve a otros. Él cree que él merece ser servido de otros. El que tiene orgullo de sí mismo no siente misericordia, porque él siente que si él es de tal manera, todos debieran de ser como él. El orgullo, hermanos, es el enemigo de la compasión, porque aquel que se siente superior, ¿por qué habría de ver por los que son menos? El orgullo no siente responsabilidad hacia otros, pues él siente que los demás le deben a él. Por eso dice, en cuanto a la honra, es decir, en cuanto a lo que implica sentirse bien con uno mismo, o entre lo que implica saberse digno, dice, prefiéranse los unos a los otros. Es decir, que en cualquier situación en la que tenga que haber alguien que sirve y alguien quien es servido, prefiere tú servir. Qué complicado, ¿no? Se dice fácil,
pero involucra pequeñas y muchas de las acciones que tomamos y de los pensamientos que tenemos. Básicamente construimos una vida pensando en que los demás nos sirvan a nosotros de algo. Desde niños nos enseñan a ser así, ¿no? Y no me refiero a nuestros padres, sino a la sociedad, el mundo y nuestra misma naturaleza. Los niños cuando juegan, no juegan para divertir a otros, juegan para divertirse ellos, usando a los otros. Cuando los niños jugamos fútbol, nosotros queremos meter el gol, ¿no? Y festejarlo nosotros, porque nosotros burlamos 3 y metimos el gol nosotros. Cuando uno consigue un buen trabajo, uno dice, no, pues muchas gracias a mis jefes, a mis compañeros por impulsarme. Uno dice, pues, ¿cómo no? Si yo fui el que le echó las ganas, yo fui el que hizo aquello o esto o lo otro, ¿no? Pero hermanos, por orgullo, es por el motivo que hay muchos roces en la iglesia, por el orgullo, por la honra que creemos tener. Pero ¿se acuerdan qué dice? Déjenme lo busco. Versículo 3 del capítulo 12. Dice, digo pues por la misericordia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener. O sea, Pablo o está repitiendo la idea porque se le olvidó que ya nos lo había dicho, o está repitiendo la idea porque lo que está diciendo es muy importante. Primero nos dijo, no tengas un alto concepto de ti mismo, sino el que debes de tener, el de un pecador justificado, de una persona que no tendría nada de valor si no fuera porque Dios obró en favor suyo. Y eso nos debe de llevar, hermanos, a que no busquemos nuestra propia honra en la iglesia. En ninguna parte. En el trabajo no busques tu propia honra. En tu matrimonio no busques tu propia honra. En cualquier cosa que hagas no busques tu propia honra. Pero principalmente en la iglesia no busques tu propia honra. En la iglesia no busques ser admirado por los otros. Tú enorgullécete de los otros. Siente honor por los otros. Que si va a ser reconocido alguien, sea tu hermano, no tú mismo. Si todos tuviéramos ese corazón, no habría problemas de orgullo entre nosotros. No habría tantos piques. Si mi opinión diferiera de la de alguno de ustedes y mi voluntad fuera que se te dé a ti la honra y la tuya también fuera esa, ¿cómo nos pelearíamos? Nuestros pleitos serían, no, tú eres más digno, no, tú eres más digno, ¿no? Ese sería nuestro problema. No tendría mucho sentido, ¿no? ¿Por qué hay tantos pleitos en la iglesia? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantos pleitos entre una iglesia con la otra? Orgullo. Por tener un concepto más alto de mí mismo del que debería de tener. Pero si procuramos en amor, otra vez, algo activo, en amor procuramos que los otros sean dignos de toda honra y no nosotros, entonces sería muy diferente. Y eso te das cuenta que ya para la primera aplicación no es algo que nace en nosotros, que es algo que tienes que esforzarte, que las primeras veces te va a costar trabajo quedarte callado, que las primeras veces te va a costar trabajo no responder mal, que las primeras veces te va a costar trabajo no tener siempre la razón, pero tienes que trabajarlo y eso se llama amor. Dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que está diciendo aquí Pablo es que hay cosas en esta vida, y sobre todo en la iglesia, que requieren trabajo arduo, esfuerzo. Hay cosas que no requieren tanta diligencia, hay cosas que podemos dejar más a lo que suceda, ¿no? Hay cosas que no podemos tener en control. Pero Pablo dice, en las cosas que requieren diligencia, no seas perezoso. El pastor MacArthur en su Biblia de estudio dice que la pereza como tal no ayuda a dejar el pecado, que de hecho lo refuerza. Si cuando uno es perezoso en su vida, no solamente no está combatiendo el pecado, le está dando una puerta abierta al pecado para entrar en su vida. Aquellas cosas
que nosotros tenemos que ser diligentes, pero nosotros no lo somos. Y pensamos, bueno, es que si no lo soy no pasa nada. Ten cuidado porque más bien, no solo no estás haciendo lo que debes, le estás dando pie a la tentación, le estás dando pie al pecado, a que entre en conflicto algo. Y más cuando tiene que ver, porque yo insisto, todo esto que estamos hablando se aplica también a la vida cotidiana, pero Pablo aquí lo está hablando en la vida en la iglesia. De hecho está hablando en un concepto de iglesia, porque más adelante habla de los enemigos y entonces ya habla de los deberes hacia el mundo. Repite algunos de los que ya hablamos, pero esto que estoy diciendo es en la iglesia. Es decir, que hay cosas en la iglesia, hermanos, que requieren que tú seas diligente. La diligencia es la responsabilidad. La diligencia es que requieren tu trabajo, tu atención, tu enfoque, tu participación. Hay cosas en la iglesia que requieren que tú seas ordenado. Cuando tú no eres ordenado, no solamente no estás trabajando, estás poniéndote en la línea del pecado. ¿Saben qué persona por ser perezosa cayó en un pecado terrible? David. Dice la palabra que era el tiempo en el que los reyes salen de guerra, a la guerra. David tenía que estar en la guerra. Israel estaba en un conflicto armado, estaba en guerra, y David debería de haber estado ahí. Pero David sabía que el pueblo era tan poderoso tal vez que dijo, no creo que requieran que yo esté ahí. Yo me puedo quedar aquí, no pasa nada, de todas formas vamos a ganar, y pues yo no hice mal a nadie, de todas formas se ganó. Pero David, por estar de perezoso en la azotea de su casa, vio a una mujer bañándose, y después de haberse bañado la deseó en su corazón, y después de haberla deseado en su corazón la hizo traer, se acostó con ella y conspiró para asesinar a su esposo. Y después tuvo un hijo con esa mujer que falleció por castigo de Dios o por reprimenda de Dios. Todo eso fue ocasionado por un pecado, la pereza. Pensar que no es tan importante, que no necesito ser tan diligente. Y tal vez estamos sentados no diciendo, bueno, pues es que, o sea, sí, la iglesia tiene cosas que son diligentes, pero yo no participo de ninguna de esas. Pues si no participas en ninguna de esas, ¿no es porque eres perezoso? Yo les decía la semana pasada, si en tu corazón has visto una necesidad en la iglesia, es Dios diciéndote, tú puedes suplir la necesidad. Tal vez es Dios comunicándote la necesidad que tú como miembro de la iglesia puedes suplir. Y yo les pregunté, ¿lo has hecho? Si no lo has hecho, entonces solo es crítica, solo es juicio. Viendo una necesidad tú no la suples, entonces solo se convierte en una crítica. Pues todavía podemos ir más allá. Si habiendo una necesidad en la que se te requiere con diligencia no la haces, entonces más bien eres perezoso. Y la pereza es solamente una puerta muy abierta para que el pecado entre a tu vida, y por lo tanto que un miembro de la iglesia no cumpla su función. Y si un miembro de la iglesia no cumple su función, entonces el cuerpo entero se duele, porque esos miembros no cumplen la función para la que están destinados a hacer. Dice, no perezosos, sino más bien fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, dice. No solamente aquellos que son perezosos tienen una puerta abierta para el pecado, sino que no son fervientes tampoco en el espíritu. Es decir, de esas personas no vamos a esperar cosechar mucho fruto. De una persona que está de perezosa en la iglesia no se puede cosechar ningún fruto. Porque una persona perezosa en la iglesia no le predica a otros, no trae nuevas personas a la iglesia, no sirve a los hermanos con los que se congrega, no está aportando nada, pero tampoco está dando nuevas alternativas. Es decir, una persona perezosa en la iglesia no está llevando el fruto que se supone que un miembro de la iglesia debe de llevar. Y dice el Señor Jesús que todo árbol que no da buen fruto, ¿qué se le hace? Si yo tengo un árbol de manzanas y le riego todos los días, le pongo su abono, le corto la plaga, lo limito para que crezca bonito, para que esté alto y grande, y pasan los años y nunca dan manzanas, pues es un árbol inútil.
Mi propósito al sembrar ese árbol era tener manzanas, y si no me da manzanas, yo les aseguro que el dueño de esa huerta no aplaudiría de felicidad diciendo, wow, qué padre, ¿no? Invertí tanto tiempo en una planta que no me rinde ningún fruto. Pues nosotros somos plantas en un huerto esperando el Señor que demos fruto. Y el perezoso, hermanos, no va a dar nunca fruto. Pero aquel que es diligente, dice el Señor, es fervoroso en el espíritu y sirve al Señor con fervor en su corazón. Busca la oportunidad para servir a Dios. Busca en qué puede aportar algo. Y no me refiero, hermanos, con esto a que necesariamente sea predicando en un púlpito, o sea tocando un instrumento, o sea enseñando a los niños, o sea trapeando, barriendo. Hay muchas formas de servir a Dios. De hecho, ya hablamos en estos pasajes que hemos leído de muchas formas de hacerlo, de muchas formas de manifestar servicio a Dios. El simple hecho de amar a otros ya es servir a Dios, pero requiere que seamos diligentes. No eres diligente y no tienes orden, nunca vas a tener frutos. A veces nuestra oración, hermanos, no se responde porque la hacemos mal. Oramos diciéndole al Señor, Señor, pon en mí el deseo de servirte, Señor, pon en mí el deseo de orar, Señor, pon en mí el deseo de leer tu palabra, Señor, pon en mí el deseo de amar a otros, Señor, haz que yo haga esto, Señor, haz que yo haga aquello. Pero hermanos, estas cosas requieren que tú seas diligente, que tú seas el que se esfuerza en hacerlas, y es un sacrificio. Justamente por eso Pablo comienza diciendo que presentes tu cuerpo en un sacrificio. Es un sacrificio, te cuesta trabajo. No es sencillo, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere tal vez pérdidas personales. Y es por eso que es un sacrificio, si no, no sería sacrificio. Si no, sería la peor palabra para definir lo que estamos diciendo, ¿no? Más bien sería inversión, o sería, no sé, de cualquier otra palabra menos sacrificio. Sacrificio implica pérdida. Haciendo estas cosas, hermanos, tienes que estar dispuesto a perder cosas tuyas. A veces cuando le des a alguien que tiene necesidad, ¿qué vas a perder? Dinero tuyo. A veces cuando te dediques el tiempo de ir a visitar a un hermano que tal vez está en enfermedad, o que tal vez está triste, o que tal vez está afligido, ¿qué vas a perder? Tal vez tu tiempo. Cuando sirvas a la iglesia, ¿qué vas a perder? Tal vez te vas a perder de muchas cosas que el mundo te ofrece. Y es por eso que es un sacrificio. Y en esas cosas tu alma va a empezar a ser vertida en Cristo y te vas a parecer cada vez menos a quien tú eres y más a Cristo. Es necesario que Él crezca, decía Juan el Bautista, y que yo mengüe. Bueno, así es necesario que tú mengües para que esa vida espiritual crezca en ti. Y tienes que estar dispuesto a hacerlo con diligencia. Tienes que estar dispuesto a sacrificar de lo tuyo por los demás. Es que yo vengo todos los domingos y yo hago, pero no hay respuesta. Pues no lo haces por ti mismo. Debiste de haber sabido eso desde el principio. Que cuando tú dieras, no esperabas regreso. Que cuando tú hicieras, no esperabas aplausos. Que cuando tú le dieras a alguien más, no esperabas reconocimiento. No humano, por lo menos. Sabemos que hay recompensas celestiales, quiérelas, búscalas, procúralas, pero no lo hagas por el reconocimiento de las personas. Las iglesias del mundo, hermanos, están llenas de esas personas. No seas tú de esas personas, porque esas personas no aportan nada. Esas personas no ganan nada. Dice el Señor Jesús, ellos ya tienen su recompensa, ¿no es cierto? De cierto os digo que aquellos que hacen esas cosas ya tienen su recompensa. Pero si tú sabes amar a otros, si tú sabes servir a otros, si tú lo procuras con diligencia, sirviendo al Señor con fervor en tu corazón, tienes que saber que hay recompensa a futuro, después. Ahora es sacrificio. Aquí es un sacrificio vivo y santo. Después habrá recompensa. Sacrifícate.
en esta vida, hazlo por los demás. Sirve tú a los demás. Sé reconocido por amar a los demás. Que cuando otra persona piense en ti y diga, es que esa persona me transmite un amor que no puedo describir. Una vez, no me acuerdo si lo escuché de Paco, o creo que Paco y yo lo escuchamos en otra predicación, porque lo he escuchado, lo digo yo y lo ha dicho él también. Hay un dicho que dice que a veces la única Biblia que las personas van a leer eres tú. Es la única Biblia que van a abrir tal vez en sus vidas. Muchos de ellos tienen una Biblia así abierta, ¿no?, a la mitad de su sala, pero les aseguro que nunca la han ni siquiera leído. Muchas personas nunca van a leer un solo pasaje de la Biblia, pero sí te van a tener a ti a un lado. Entonces tú sé el ejemplo. Tú sé ese ejemplo que ellos tal vez no van a leer nunca, pero sí van a conocerte a ti y que ellos conozcan el amor de Cristo por ti. Ahora, si yo he dicho todo esto y no te identificas con nada de lo que he dicho, no te sientas mal. Lo que Pablo está pidiendo aquí es algo que es imposible que hagamos a plenitud. ¿Sí me siguen? Es algo que no puedes hacer a plenitud. Es algo que nunca vas a cumplir al 100%. Por eso Pablo dice que lo hagas con diligencia, con esfuerzo. Porque este amor es el que Cristo nos mostró a nosotros. El hacer las cosas sin esperar aplausos. El amar a otros a pesar de que otros te odian. El honrar a otros a pesar de que ellos no te están honrando a ti. Eso es lo que Cristo hizo. Nunca seremos igual a Él en esta vida, por lo menos. En la siguiente vida, después de ser glorificados, seremos semejantes a Él. Pero aquí, hermanos, nuestro trabajo es sacrificarnos por intentar, aunque sea como en un vidrio borroso, aunque sea en un vidrio raspado o dañado o arañado, aunque sea a través de una sombra muy tenue, parecernos más a Él. Hacerlo como Él lo hizo por nosotros. Amar a otros como Él nos amó a nosotros. Sacrificarnos por otros, así como Él se sacrificó por nosotros. Mostrar interés por otros, a pesar de que ellos no nos devuelvan algo a nosotros. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Y si nosotros, hermanos, aprendemos a ser así, y nosotros nos acercamos cada vez más a amar a las personas de esa manera, las otras personas van a ver a Cristo, en nosotros. Y tal vez eso, hermano, haga que otra persona más crea en Cristo. Tal vez tu papel no es el de ser el mejor evangelista, ¿no? No todos se nos da la capacidad de hablar, no todos se nos da la capacidad de predicar, pero todos podemos amar. Pero todos podemos servir a otros. Todos podemos ser diligentes en esas cosas. Y sabiendo hacer eso, hermanos, créanme que llevaremos mucho fruto a nuestro Dios. Amén. Voy a dejarlo aquí por esta mañana. Como ven, me faltaron bastantes versículos. Lo continuaremos en las próximas semanas.